reconocimiento de voz. Bien, pues vamos a retomar la presentación. Como ustedes sabrán, ya solo nos queda una violencia por revisar. Ajá. Bien, entonces vamos a hacer este análisis de caso. Creo que es uno de los más importantes porque de alguna forma bien, de alguna forma el abuso sexual, este es un ejemplo de abuso sexual que fue atendido en la unidad. Gracias. Es un ejemplo de abuso sexual que fue atendido en la unidad. Y el abuso sexual también ya es un delito grave que se persigue por oficio y que entra en las fiscalías. Sí o sí, si llega alguna queja de abuso sexual a DIEPE, que es la Dirección de Proyectos Específicos y Escuelas Privadas, escuelas particulares y proyectos específicos, si llega alguna queja de violencia, de abuso sexual a esta dirección, están obligados en DIEPE a informar a las fiscalías. Entonces la fiscalía ya abre un proceso jurídico de investigación sobre estos docentes o estos trabajadores de plantel que de alguna manera se les estén involucradas en un caso de abuso sexual. Entonces eso ya es una situación muy delicada para todos los docentes. También en el caso de maltrato, sobre todo el maltrato físico, se llega a abrir algunas carpetas de investigación. Por eso es que en un principio les decía, ya ser docente es una profesión de alto riesgo, porque ya luego en México no sabemos, bueno, bien conocemos cuáles son los procesos jurídicos y aquí eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, lamentablemente. Entonces nuestra integridad, nuestra vida puede llegar a estar en riesgo y no solo la profesión. Entonces, ¿alguien que me ayude a leer este análisis de caso? Sí. Ahí uno y en la otra diapositiva. Sí, escuchamos y Un profesor de pastores secundarios se llevaba muy bien con algunos alumnos del extranjero. Era común que se debía platicando con ellos en horarios de clase, en horarios de receso escolar. En sus clases de tercero C, el docente dialogaba mucho con Sandra, una alumna que le tenía mucha confianza al profesor. En tercero A, Luisa, también hablaban con él durante las clases. El tema de las conversaciones en un principio era sobre los temas con sus papás, pero después las alumnas empezaron a compartir su vida amorosa. En ocasiones el docente les platicaba su experiencia en el amor. Los compañeros del grupo de cada alumno observaban que a veces el profesor sutilmente le agarra la mano a estas estudiantes, Luisa y Sandra, les toca el pelo o alguna parte de la cara. Sandra le envió al docente una invitación de amistad en una de las redes sociales. El profesor la aceptó y desde entonces mantenía comunicación. En las conversaciones que tenía con la alumna se puede ver que el docente comenzaba a darle consejos de amor. Le decía que ella era muy bonita, que a su edad no tenía por qué sufrir por un hombre que no la valorara. Si él tuviera la edad de ella, la cuidaría como se merecía. O si ella tuviera la mayoría de edad, serían novios. Un día, la madre de Luisa llegó a la escuela con copias de conversaciones de WhatsApp en las que se leía que la alumna mantenía comunicación con un profesor del plantel, el mismo docente que dialogaba con Sandra. Pero en dichas pláticas, la alumna le envió fotografías y videos de ella desnuda. El profesor se dirigía a ella como mi amor, mi vida o corazón, y al parecer mantenían una relación sentimental. Al
de ambos grupos mencionaban que el docente trataba mejor a las mujeres que a los hombres y se daban cuenta que en ocasiones les miraba las piernas, la zona de las nalgas o los senos. Cuando el profesor habló con las autoridades del plantel, en su defensa dijo que eran las alumnas las que lo buscaban a él y que a ellas les había enviado primero los mensajes. Algunos trabajadores de la escuela se habían dado cuenta de la cercanía que el docente tenía con las alumnas, pero nunca dijeron nada porque ese no era problema de ellos, sino de las autoridades del plantel. ¿Qué tipo de violencia escolar se identifica? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué pensamos de esto? Ahí sí, hablar fuerte porque no nos hay micrófono. Omisión, negligencia, violencia sexual, desde la escuela, en acoso. Acoso escolar y acoso sexual. Así es, más bien acoso sexual. En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo, me confundo si es el 11 o el 12, o el 12 y el 13. Hay una diferencia entre acoso sexual, acoso sexual y violencia sexual. El acoso sexual, ahí, o tipificado como delito, es cuando existe una autoridad, hay una relación de autoridad y puede ser desde formas sutiles, como miradas, puede ser desde palabras, y en el otro artículo, que no recuerdo si es el 12 o el 13, la violencia sexual, no hay una relación de poder. Puede ser en la calle, por ejemplo, con algún desconocido y que te empiece a acosar de manera verbal, pero existe. O sea, esa es la diferencia. En el caso de la Obama, sí, nosotros lo tipificamos como abuso sexual infantil, porque hay una autoridad. Y se da mucho cuando se entrevista a docentes que están involucrados en estas prácticas, porque son prácticas, en que ellos refieren, sí, pero ella me buscó. Hay una relación consensual, ¿no? O sea, existe esa parte inconsciente, ¿no? A mí me sorprende que en pleno 2025 en la Ciudad de México haya personas que digan esto. ¿Por qué? Porque aunque la alumna sea la que busca, no está bien o no es correcto, no es normal. Porque es menor de edad. Los menores de edad no pueden consentir. Exactamente. No hay relaciones sexuales consensuadas con menores de edad. Definitivamente. También hay prácticas. Siguiente. Porque ahorita no voy a adelantar. El abuso sexual infantil tiene un propósito, y el propósito es la gratificación sexual del agresor. Ahora, entramos otra vez a conceptos de género. En la unidad, si bien es cierto que el porcentaje de abuso sexual infantil está generado a un 70%, podría no más, como un 90% por hombres, profesores o trabajadores manuales, trabajadores de limpieza, personal administrativo que labora en los planteles escolares, que son hombres, y que ahora existe estas situaciones de violencia sexual hacia alumnas, mujeres. También existen mujeres, casos de mujeres que generan un abuso sexual hacia alumnos hombres o hacia alumnas mujeres, pero es la minoría. Y siempre existe un propósito o una gratificación sexual. Hay una diferencia de edad y por lo tanto hay una asimetría en el desarrollo y conocimientos. Por eso es que las relaciones consensuadas, que dice
dicen ellos, o dicen los agresores, no existe, porque hay una simetría, o sea, las alumnas o los alumnos que son agredidos sexualmente no tienen la misma madurez física ni mental como para decir si quiero hacerlo. Y también generalmente estas alumnas o estos alumnos tienen una historia de vida de violencia sexual desde los primeros años o continúa. Recuerdo un caso que yo atendí de una alumna que estaba en tercer grado y el maestro de música empezó a echarle el ojo desde el receso, porque no era su alumna, era alumna de otro grupo, era el profesor de música, y lo que hizo fue hablar con la, desde el receso empezó a sonreírle, a preguntarle, ay, ¿ahora qué vas a comer? A empezar a tener contacto con ella. Posteriormente habló con la directora porque él era el encargado del coro de la escuela y dijo que quería que esa alumna se saliera a tales horas, digamos una materia, historia. Habló con la maestra de historia y le dijo que iban a participar en los coros de la zona, de la escuela, que quería que la alumna participara en ese grupo. Entonces se iba a salir de la clase de historia para estar en la clase de música o de coro. Y cuando todo el grupo salía, que era el tercero B, la alumna era del tercero A, cuando todo el grupo salía, entonces él se quedaba a solas con la alumna un ratito, 2 minutos, y poco a poco empezó a tener contacto con ella, contacto físico. Empezó a ver besos, empezó a ver caricias, y luego ya empezó a tocarle sus genitales en la escuela, en un salón, atrás de la puerta. Posteriormente tuvieron comunicación por Facebook y empezaron a tener una relación sentimental. Hasta le prometió casa y dejar a su esposa y a sus hijos, porque tenía un problema muy fuerte con la esposa y pues pobrecito del profesor, quería alguien que lo entendiera, ¿no? La madre de familia se empezó a dar cuenta que la alumna estaba mucho en el celular. O sea, que hoy estaba en el celular. Era muy noche y estaba en el celular. Entonces, ese sexto sentido que hay, la alumna se fue una vez, salió de la casa, le dijo al hermano mayor que si podía revisar el celular de su hermana. Revisó el celular, vio las conversaciones, tanto en WhatsApp como en Facebook, y pues ya llegó la madre de familia a la escuela. Sin embargo, se abrió una carpeta de investigación y la psicóloga de la fiscalía se dio cuenta que esta madre de familia tenía viviendo con su pareja 10 años, que no era el padre de la alumna, el padre biológico, pero en esas conversaciones con la psicóloga se dieron cuenta que tenía una relación sentimental de la alumna con el padrastro, con relaciones sexuales consensuadas. Entonces la alumna desde 5 años antes ya había iniciado su vida sexual con el padrastro. La niña tenía 14 años. Entonces estamos hablando de alumnos que son vulnerados y que son presas fáciles. Esto es real. Esto, imagínense la forma en la que están viviendo, los contextos en los que viven nuestros alumnos. Por eso es que es impactante todas estas situaciones y son reales, ¿no? Y nosotros, ahora, ¿qué pasa con el profesor? ¿Qué es lo que sucede con el profesor? El profesor pues dijo precisamente esto, es que ella quiso, ella me buscó, yo soy un padre de familia, yo estuve laborando en tal o tal parte, y ellos piensan que, también sus compañeros de trabajo decían, no, pues es que el docente es muy correcto, es muy amable, yo lo conozco desde hace 10 años y yo no creo, y lo empiezan a defender. No está mal defender a alguien, pero ahora sí que relaciones sexuales no sabemos cómo somos con esas personas.
perversiones cada uno de los seres humanos, ¿no? O sea, cada vez relaciones sexuales no sabemos. Perversiones mucho menos. No hay o no existe una figura o no hay rasgos. No existen rasgos. No existen rasgos para identificar a un agresor sexual. No podemos decir es chaparrito, es de clase baja o es de clase alta, o los que terminaron una licenciatura, o son de pelo castaño. No. Todos y todas podemos llegar a tener esas conductas o esas decisiones de agresión sexual. Todos y todas las que estamos aquí. Sin embargo, ¿quién nos puede proteger de estas situaciones? Ahora les platico otro caso. Llegó a la unidad un caso de una madre de familia que enseñó igual conversaciones de Facebook y dijo que era el profesor de historia, por decir algo, ¿no? Y ahí en esas conversaciones empieza a ver que quieren manipular a la alumna, y en esa manipulación con la calificación le empieza a pedir fotos desnuda o fotos en traje de baño. Bueno, va incrementando. Primero es la plática sutilmente, luego va incrementando y mándame una foto de ti. Ay, qué bonito, de cuerpo completo. Y no es en una sola plática, estamos hablando de mucho tiempo. Y hasta que le envía fotos desnudas. Entonces se contacta a ese profesor, se asiste a la unidad, pero el profesor muy listo va a la policía cibernética porque él estaba seguro de que no había sido, y él decía que no, y aunque ahí está mi nombre, yo no fui. Y la policía cibernética investigó esa cuenta, y cuando abres una cuenta sale una captura, una fotografía. Y quien salió en esa fotografía fue un alumno del grupo, del mismo grupo del alumno, que hizo un perfil falso a nombre del profesor. Entonces, con eso, el profesor pues sale absuelto de esta acusación, pero así es la tecnología y así son también los alumnos. Imagínense el nivel de riesgo en el que estamos, ¿no? Si nos metemos a los celulares o a las computadoras de los alumnos, sobre todo en nivel secundaria, a partir de segundo grado hasta preparatoria, ya no se diga universidad, pero bueno, hasta preparatoria, que todavía son menores de edad, ellos hoy en día tienen acceso a cantidad de información y a cantidad de prácticas sexuales que solo lo aprenden ahí. No lo tienen en casa, o a veces no lo tienen en la escuela, porque son temas que no se quieren tocar o que los padres de familia prefieren no hablar, ¿no? Y ellos aprenden porque tienen curiosidad y aprenden de páginas en las que no son lo más educativas posibles. Tienen acceso a videos pornográficos, tienen acceso a los stickers, tienen incluso sus mismos grupos de WhatsApp en donde ahí se pasan toda esa información. Siempre hay algún alumno o alguna alumna que manda algo, ¿no? ¿Qué son los stickers? Las imágenes en el WhatsApp, las imágenes con movimiento. Y puede generar prácticas en los mismos alumnos que pueden vulnerar a los profesores. Entonces, si estamos en una situación de mucho riesgo, vamos a la siguiente, por favor. Ahora, existen dos tipos de abuso sexual, que es de contacto y sin contacto. Porque siempre se piensa que el abuso sexual es de contacto. Ahorita les puse un ejemplo de que hubo de contacto, que ya hubo besos, caricias, incluso tocaban los genitales. Ese es el contacto, pero también está el abuso sexual sin contacto físico. Es la sexualización verbal, hacer referencias verbales explícitas o insinuaciones sexuales, comentarios sobre su intimidad sexual en persona, por teléfono, redes sociales, cartas o mensajes. Las redes sociales son un punto importante o una
de casos de violencia que llegan a la unidad. No tienes tu profesor ningún motivo de pedirle el WhatsApp o el Facebook a tu alumno o alumna. Y tú también, profesor. No tienes por qué comunicarte vía WhatsApp, Facebook o Instagram con tus alumnos, porque esto se puede generar a otras situaciones de riesgo. A lo mejor hubo alguien, o en la pandemia, para encontrar a los alumnos, se utilizó mucho esto. Sin embargo, esto implicó otras ciertas cosas en que los alumnos, que sí es cierto, hay muchas alumnas y muchos alumnos que empiezan con este interés sexual, o están muy sexualizados, o empiezan con la cosquillita del coqueteo, y buscaban a los docentes o a las docentes. Entonces, no había un alto que ponían los docentes a estas situaciones y ya se estaban empezando a poner en riesgo. Entonces, es una de las cuestiones que nosotros les recomendamos: evitar tener algún contacto de comunicación por alguna red social. Para eso está el área de psicología o psicopedagogía, para eso hay procesos de atención. También otro de los pretextos que ponen es que le estaba ayudando porque su vida en su casa estaba solo o tenía muchos problemas familiares. Sí, pero a ti no te corresponde eso. A ti te corresponde canalizarlo al área que se va a hacer cargo de estas situaciones. ¿Okay? Otro es observar o tomar fotografías de niños, niñas, adolescentes mientras realizan actividades privadas, como ir al baño, asearse, vestirse, desvestirse. Exposición de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes, ya sean impresos o electrónicos. Exhibición de genitales y masturbación por parte del abusador en la presencia del niño, niña o adolescente. Y realizar actos sexuales intencionadamente en la presencia de niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Estos son algunos ejemplos de contacto físico que lo podemos identificar más. Besos sexuados en cualquier parte del cuerpo, tocamientos de genitales, glúteos o pechos del agredido, por encima o por debajo de la ropa, conocer u obligar a niños, niñas, adolescentes a tocar los genitales del abusador, frotamiento de los genitales del agresor contra el cuerpo o encima de la vestimenta de niños, niñas y adolescentes, el contacto bucogenital entre el abusador y el agredido, obligar a los niños, niñas, adolescentes a que se involucren en contactos sexuales con animales, eyaculación sobre el cuerpo de las o los agredidos. También en la unidad, quiero que sea muy claro esto, es muy diferente, o más bien hemos identificado que cuando se investigan estos casos, generalmente se investiga cuando los profesores o los docentes o las docentes están seduciendo al alumno o la alumna. Pero pocos son los casos en donde sí hay una relación y donde sí los llevan a su casa o incluso al hotel a que haya una relación consensual. Entonces son menos, pero generalmente las investigaciones que se han realizado han sido durante el proceso de conquista, ¿no? Hacia los alumnos o alumnas. Sí. Y bien, en la página 102 y 107 de la guía operativa, ahí van ustedes a identificar el protocolo de actuación de maltrato y de abuso sexual infantil. Hay una gran diferencia en el protocolo de actuación en los colegios particulares entre maltrato y abuso sexual. En todos los tipos de violencia que se den en los planteles escolares, las autoridades educativas sí o sí tienen que implementar medidas que garanticen la salvaguarda del alumnado. Cuando se va a citar a los padres de familia, pero también está en su derecho informarles, retirar al docente o trabajador presuntamente involucrado. Retirar al docente solamente es en casos de abuso sexual. En casos de maltrato, lo que se recomienda es que primero se investigue
y después ver si hay elementos, después de la investigación que haga el colegio, si hay elementos ya que sí rectifiquen que sí hubo un maltrato, entonces ya retiramos al docente o al trabajador involucrado de la atención con alumnos. Pero en el caso de abuso sexual sí o sí se tiene que retirar. Hay muchos colegios en que es cero tolerancia, y ¿qué es lo que pasa? Los corren, ¿no? Yo siempre les recomiendo en estas pláticas es que también autoridades cuiden a su personal, porque hay muchos docentes y muchos trabajadores que son muy buenos, y a veces por un señalamiento injusto es que se quedaron sin trabajo. Pero también hay aquellos trabajadores que no es el primer colegio en el que laboran y siguen haciendo estas prácticas. En otro colegio hubo cero tolerancia, sí hubo elementos que generaban estas prácticas con alumnos, los corren, pero van a otro y vuelven a hacer las mismas situaciones y lo vuelven a repetir. Sí existe eso, por eso decimos que la unidad es un mal necesario. No deberíamos de existir, no debería de existir algo más, pero lamentablemente existe. Existe aquí en la Ciudad de México, donde todavía siguen habiendo casos de abuso sexual. ¿Qué pasará en aquellos otros estados de la República en donde no existe una unidad? ¿Qué pasará en aquellas poblaciones de la montaña baja, la montaña alta, en donde es normalizado casarse con el profesor, ¿no? O donde el profesor es el que manda y pues tiene a la esposa y tiene a sus novias, y sus novios pues fueron sus alumnas desde primaria o desde secundaria. Generalmente allá donde se normaliza que las relaciones con tu docente pues es salir de la pobreza extrema, ¿no? Pero se normalizan este tipo de situaciones. Entonces aquí todavía ocurre y todavía necesitamos atenderlos, pero hay que ser conscientes de que no es normal. Siguiente. Y bien, esto solamente es como recordatorio. Está el protocolo de prevención, que es nivel primario, y en la página 94 de la guía operativa es qué podemos hacer para evitar. Este también les puede servir de mucho. En el numeral 6, que habla de la escuela segura, me comentaban que generalmente ustedes revisan los protocolos. Esa es una acción de prevención, por ejemplo, que ustedes sean conscientes de revisarlos. Ahora no les hago la invitación. De verdad, sean conscientes de revisarlos, porque a veces las autoridades hacen acciones de prevención y ustedes se toman personal y dicen, ay, esto es acoso, ¿no? O acoso laboral, o nada más es contra mí o sobre mí. No, son acciones que vienen en la guía operativa y hay un protocolo de prevención, está el protocolo de atención, los protocolos de actuación. ¿Y qué hacer, por ejemplo, en las violencias fuera de la escuela? ¿Qué hacemos cuando la violencia es en la casa o en la familia? Cuando sabemos que hay una violencia psicológica o una violencia física hacia los alumnos o entre los padres de familia y que afecta de alguna manera a los alumnos. Esto viene también en la guía operativa, violencia fuera de la escuela, cómo se podría atender. ¿Siguiente? Bien, los objetivos de los protocolos es prevenir, identificar y atender situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Este es un trabajo que también se puede encontrar en internet, lo ponen así, protocolos de prevención y atención de las violencias en la escuela, y son acciones que ustedes pueden tener acceso. Está de manera digital en la página de la autoridad educativa, en la normativa. Sí. Ok. Los protocolos es el conjunto de estrategias y medidas que buscan evitar cualquier forma de violencia que pueda ocurrir en el entorno escolar. Es importante tener claro que sabemos que existen las violencias y si bien no se pueden erradicar, que es el objetivo que tenemos todos,
sí hay estrategias para evitarlas. Y para eso existen los protocolos que vienen en el numeral 6 del imperativo. Siguiente. Ahora, buen trato. Lo que hablábamos cuando hicimos el análisis con las preguntas, es bien importante ser conscientes de que la convivencia sana es fundamental para tener un proceso, un ambiente laboral sano. Sabemos que tenemos, en cualquier lugar al que vayamos va a haber conflictos, sí, pero nosotros va a estar cómo los vamos a atender, y para eso existe el buen trato. Esto, para fortalecer el buen trato, tenemos que fortalecer o atender nuestras propias violencias. Bien, y ahora inhibición de la violencia. Para inhibir la violencia es importante reconocer y desnaturalizar su ejercicio, conocer las consecuencias que trae la violencia de manera individual, familiar, social y jurídica, y sobre todo buscar esos procesos de solucionar los conflictos de manera pacífica. La etología de las violencias es lo que hablábamos al principio, y es la raíz de dónde salen las violencias. Habla sobre un ecosistema. Siguiente. Habla que los alumnos o los niños y niñas siempre van a tener sus características de actuación a partir del microsistema, que es con la familia. Siguiente. Existe un exosistema que es la escuela, los vecinos y sus compañeros o amigos. Y eso también influye, la forma en que se conviva con ellos también influye en su actuar de los niños y niñas. Y también, el siguiente, está el macrosistema, que son las ideas de género, la actuación de la justicia o incluso la educación que se le brinda, ya sea por parte de la familia o por parte de las personas con las que conviven siempre. Ese se le llama un enfoque ecológico. Es lo que hemos estado hablando, que las violencias generalmente están vinculadas con las relaciones que tenemos con otras personas de manera diaria. ¿Otro? Y bien, estos son algunos ejemplos de las acciones de prevención por parte de las figuras directivas. Son recomendaciones que se les hacen a los directivos de los planteles y se les pide que se diagnostique al inicio del ciclo escolar cómo es el entorno externo. Estas son muy importantes, al igual, ¿por qué? Porque en el diagnóstico se puede hablar de una detección de cuáles son las cuestiones que tenemos que fortalecer por parte de los docentes o del personal administrativo. Y tenemos, ¿cuáles son los materiales que van a orientar mi práctica? Estos son algunos ejemplos que nos pueden ayudar si existen todavía muchas dudas de, bueno, ¿qué puedo hacer o dónde me puedo guiar para atender alguna situación de riesgo que se presente, ya sea en mi aula o en el plantel en general? Pues bien, como siempre, hay que indicarse a la guía operativa. Están los marcos para la convivencia. Este es el marco para la convivencia de educación secundaria, primaria y preescolar. Si bien a nivel media superior no existe, pueden basarse en este y a través de este a lo mejor diseñar uno nuevo para atender situaciones de violencia a nivel media superior. Está el protocolo para la erradicación del acoso escolar. Siguiente. Está el cuadernillo básico para la prevención del suicidio, que se da mucho en secundaria y en preparatoria. Los protocolos de prevención y atención de la violencia en la escuela. Y este no se ve, es el de prevención de del uso de medios digitales en los entornos educativos. Esta es una
responsabilidad de los docentes. Y todas estas, le voy a dejar una carpeta con todos estos materiales a la profesora, a la directora de primarias, para que también se los pueda hacer llegar, junto con la presentación. Y bien, estas son las fuentes de consulta. Al final de la presentación van a venir. Y la otra maestra, hay un micrositio de la Guamasi. En el micrositio pueden encontrar todas estas definiciones de violencia, de maltrato, pueden tener acceso a todos estos materiales digitales de los que les acabo de hablar, y hay un contacto directo con diferentes departamentos de la unidad. Una compañera de ustedes me comentaba que, si bien estamos hablando mucho de los alumnos y de la protección hacia los alumnos, ¿quién protege al docente? En la unidad hay un área de mediación educativa en la que podemos pedir alguna asesoría porque hay conflictos entre compañeros o conflictos con autoridades educativas. Entonces se puede mediar en alguna situación que se dé dentro del colegio y lo pueden pedir a través del micrositio o de los correos electrónicos que vienen en la misma presentación. Y bueno, pues la maestra, no sé, las autoridades les van a dar unas hojas para que respondan, no sé si sea aquí o ya se vayan a sus espacios y ahí la lleven, pero quiero que se vayan como con esta reflexión. Quiero agradecerles las participaciones que hubo. Generalmente a mí me gusta que se haga una participación más, soy más como tallerista que conferencista. Creo que estos temas, tratarlos de manera inicial, es mucho mejor, y también está la invitación a que se haga un taller más adelante en grupos más chicos para revisar casos por casos cómo es que podríamos atender alguna situación que fue real en otra escuela. Pero se deja la invitación abierta, y mientras tanto quiero agradecerles la escucha, la paciencia, y creo que cada uno de nosotros nos demos un fuerte aplauso por la conciencia en el trabajo que hacemos hoy. Muchísimas gracias. Maestra, le dejo las invitaciones. Ok, ¿les van a entregar las evaluaciones? Ah, ok. Bien, les van a entregar unas evaluaciones en donde podemos fortalecer algunas áreas de oportunidad en parte de la Guamasi en cuanto a la presentación, y también a evaluar qué tanto tuvimos conocimiento o aprobación de los conocimientos en el trabajo que se vio hoy. En la parte de abajo también viene qué temas les gustaría que se manejara de manera más profunda, porque si bien es por una prevención de las violencias y hablamos de todas las violencias, a lo mejor tienen alguna inquietud específicamente en algo. Si no existe en algo así, podríamos diseñarlo. Si existe, podríamos retomarlo más adelante. Sí. Me ayuda a entregárselas a mi Sereni, ¿no? Para que ella haga el compendio y yo me lo entregue, y a mi Lili, y me las entregan para hacerle, ¿no? Para que se lleve la autoevaluación, y le cedo la palabra al doctor Israel. Gracias. Buenos días, licenciada Miguel Perales, ¿verdad? Muchas gracias por esta enriquecedora plática. Créanme que para nosotros es importante este tema de la... No esperamos a que haya un problema de maltrato, sino que exista una prevención.
y en la prevención participamos todos. Ayer en la semana tuvimos un caso, bueno, creo que lo tenemos desde el 5 de febrero, un caso de un pequeñito que su papá fue y notó que tenía un envejecimiento en el cuello un día que salió de clase. Le pregunta al hijo, y le dice al papá, es que en clase de danza la misma le tomó el cuello. En ese supuesto, nosotros como institución tenemos que seguir todo un protocolo, un checklist que está muy determinado por base de todas las acciones que tenemos que hacer para nosotros como institución, primero, proteger al niño. ¿Sí? Es lo más importante. Segundo, también, al maestro. Y en tercero, también a la institución. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto, en este caso, si son checklist, en este caso, hicimos todo el papel, notificamos que no podía de inmediata, no esperamos a que el papá vaya y ponga sus quejas, sino nosotros como institución fuimos y verificamos la información, se hizo la investigación correspondiente y se informó al padre de familia. Y ya el padre de familia, con todos los elementos, video, testimonios, etcétera, clima áurico, diferentes cosas, el padre de familia ya decide si está conforme con eso o continúa. ¿Okay? Y nosotros como institución estamos obligados a informar a quién, a la mamá. Dentro de esa línea, nosotros como institución no podemos decir, ay, pues ya me quedo viendo aquí la cosa y aquí la cosa se termina, ¿no? Nosotros como institución quiero que sepan, maestros, que hacemos lo que la guía nos marca, lo que la guía operativa nos marca, lo que nos marca la norma. Y si la norma me dice, debes de reportar, debemos de reportar. Ya si es responsabilidad o no, ya no determina la autoridad. Pero nosotros como institución hacemos eso. Y eso se los pongo como un ejemplo. Maestro, la vista aquí, yo sé que tiene ahí, es importante. No me quiero sentir aquí solo, ¿sí? Acompáñenme. Entonces, porque les estoy contando algo que es serio, y algo que les puede pasar a todos y cada uno de ustedes. Nadie estamos exentos de ello. Puede ser una mala interpretación del alumno, ¿o no? O en verdad somos agresores y somos maltratadores. Pero nos puede pasar a todos. Entonces, aquí la idea, con esta capacitación y que les estoy diciendo todo esto, es para que hagamos lo correcto con los chicos. No tocarlos bajo ninguna circunstancia. Hay chicos que son muy afectuosos, que los apapachan mucho. Incluso nosotros como varones tenemos todavía una limitante mayor. Si es penado que las maestras, mujeres, pues estén abrazando a los niños, caricias, etcétera, que se puede malinterpretar, no lo hacemos. Cuanto más los hombres. Cuando un chiquito llega y dice, profesor, es que... Y ya, ¿no? Por eso es que tenemos cámaras, por eso es que nos cuidamos entre todos, para no tener conductas de riesgo. Pero ustedes quieren saber la fórmula que yo que no estoy descubriendo en lo mágico, es no toquemos a los niños, bajo ninguna circunstancia. Ni que porque te voy a mover, a lo mejor usted está muy estresada, es que ya puso el baile del 10 de mayo, y tú vas acá, y tú vas acá. Ese jaloncito, el niño lo puede percibir como una agresión. Sus manitas son chicas de ellos, lo pueden percibir y decir, ay, oye, pues no me gustó. ¿Y eso sería una agresión o no sería? Sí sería. Y puede ser maltrato, sí, puede ser maltrato. Entonces, no toquemos maestros. Y también yo les pediría que todos seamos, vamos a ser chismosos, pero sí somos testigos. Si yo veo que mi maestro de al lado está siendo muy rudo y a los niños está pasando algo, inmediatamente repórtenlo con su superior. Y vemos la intervención que se puede dar. Pero si yo escucho, si yo veo,
veo y callo, ¿en qué me convierto? En un cómplice. Y al rato tenemos, ahora sí, no hago más y dándonos una capacitación, sino vamos así, a ver, ¿qué pasó? Y son rudos, son bien rudos. Por las buenas son las todas, por las malas, ay Dios Padre. Entonces, es lo que hay que hacer, maestros. ¿Sí? Creo que aquí yo puedo decir que todos los maestros, de verdad, son buenas personas, todos. No tenemos maltratadores, no tenemos acosadores, no tenemos eso. Creo que todos son buenos. ¿Puedo decir una palabra? Todos son bien nacidos. ¿Sí? Son buenas personas. Confiamos en ustedes. Yo nunca me estoy mucho, saben que está aquí mi hermana, pero por cuestiones de salud tuve que hacer eso, hacer esta edición. Pero sigo aquí, atento a lo que pasa en Luca. Allá no, allá me arreglo con las directoras. Acá nunca ni Janet procura no darle mucha lata. Pero cuando son cosas así de grandes, créanme que lo sé. Y no me tiento el corazón de estos. Créanme que no. De verdad que estoy súper bien, yo la ejemplo. La conozco y todo, pero si es algo, ¿qué sabe? ¿Sí? Porque son niños, nosotros somos adultos. ¿Sí o no? Ellos son los niños. A ellos hay que proteger. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues de eso se trató. Creo que en esta tónica estuvo la presentación. ¿Sí? Y se lo voy a pasar acá. Sí quisiera hacer una aclaración, perdón. Hubo un ejemplo que refirió de jalar a un niño en alguna situación. No es que sea un maltrato, a lo mejor sí es una acción violenta, pero un maltrato, recordemos que debe ser recurrente, con un objetivo de causar daño. Sí es muy diferente que a lo mejor genere una acción violenta a que lo haga siempre con el mismo niño, o sea, a lo mejor la misma acción, pero la finalidad es distinta, ¿no? Entonces, para que no vaya a confundirse como esa definición, pero sí, o sea, sí hay que llamar la atención de esas prácticas pedagógicas que no deberían existir. Pero fíjense, es muy interesante porque el papá cuando se queja y te dice, lo maltrataste. Él dice, lo maltrataste. Y entonces, pues, nos llega. Y si el papá va a la fiscalía, por ejemplo, que no vaya directamente a hacer, sino a la fiscalía a denunciar, pues se nega a denunciar el maltrato. Ya después se curan los oficios y dan vista a la CEP, y la CEP torna más, y ya se las cosas en cada investigación. Pero mientras tanto, no tenemos que hacer este más, ¿no? Bueno, pues espero les haya servido esta práctica. El ejemplo también, y son cosas que tenemos en el día a día. ¿Algo, Michelle, por ahí? ¿No? Gracias. Gracias, Michelle. Gracias.